Ok, chicos, ahora sí voy a empezar a compartir. Me avisan si me escuchan, por si siguen la pantalla. Y pues, por decir, ajá, ok. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, Sí, ahora, todo bien, profesora. ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos con la clase de nomenclatura. Bueno, esta clase es un poquito densa porque digamos que es en una clase que ustedes tal vez tienen que luego de la clase aprenderse varias cosas porque son como varias reglas. Entonces, bueno, ¿qué es la nomenclatura? Bueno, como lo dicen, es ponerle nombre a los reactivos químicos y van a ir clasificándose según los metales, los no metales. También vamos a ver que existen los ácidos, los aniones, los cationes, que eso ya lo vieron anteriormente con el profe Diego, ¿verdad? También están los oxianiones, los radicales compuestos. También vamos a ver cómo se ordenan según la cantidad de elementos, es decir, si son dos, tres, cuatro elementos. Y bueno, algo que es muy importante es que hay varios tipos de clasificación o cómo nombrarlos, pero vamos a ver las principales, ¿ok? Entonces, bueno, también es importante que sepan que cuando uno busca en internet sobre nomenclatura o clasificaciones, va a ver que hay diferentes, o sea, entonces uno tiene como que apegarse un poquito como a lo que le enseñen a uno en la clase. Siempre intenten guiarse de la nomenclatura que les da su profesor en la clase, ya que digamos que es lo más oficial, por decir, como lo que yo les voy a enseñar ahora y lo que el profe les dice en clase es como lo que una manera tal vez fácil de verla, porque por decir, es como cuando nosotros vimos el sistema de unidades, ¿verdad? Para nosotros es más sencillo utilizar el sistema internacional que el sistema americano, ¿verdad? Entonces, esto es muy parecido, ¿verdad? Hay diferentes sistemas de nomenclatura, pero algunos son más complejos o, o son para cosas más específicas. Entonces, siempre guíense con las reglas que van a ver hoy y ya que posiblemente el profesor del curso es lo que va a ver y si el profesor del curso da como alguna que sea distinta, siempre pídale en práctica y decía el profesor del curso, porque si en internet se ven muchas maneras y a veces algunas como que a uno lo enredan más de lo que le enseñaron a uno en clases, ¿verdad? Entonces, bueno, hay dos sistemas. Está el sistema stock y el estequiométrico, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Entonces, ¿qué es como lo más fácil para diferenciar el sistema stock del estequiométrico? Bueno, que el sistema stock va a ser va a tener un metal, digámosle. Y el otro elemento normalmente es un no metal, pero siempre va a tener un metal. Y por último va a tener un número eh, de su estado de oxidación, si este lo amerita, ¿verdad? Entonces, y otra cosa también es muy importante eh, que eso, por decir, no siempre se le, por decir, aquí a ustedes le ponen esto, que pongan el número romano, pero ven, siempre fíjense en el paréntesis, ¿verdad? Donde dice que es cuando lo amerita. Y por decir un ejemplo de esto que eh, podría ser óxido de hierro 2 o óxido de hierro 3 porque el hierro tiene más de un estado de oxidación. Eh, en cambio, en el sistema estequiométrico, en este vamos a tener siempre no metales, apréndaselo así, que en el stock hay metal y en el estequiométrico es no metales, ahí no cabe ningún metal por ningún lado, ¿verdad? Entonces, un ejemplo
del sistema estequiométrico que tiene que tener este prefijo, luego el no metal, luego otro prefijo y el otro no metal. Normalmente, el primero que nosotros vamos a colocar es el más negativo, o sí, más electronegativo, y el segundo va a ser el menos electronegativo. Entonces, por decir un ejemplo de esto, podría ser el dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Qué es dióxido? Ya aquí no se coloca un número romano para representar el número de oxidación, sino se pone cuántos hay. Entonces se pone dióxido de carbono y el di sería el prefijo que significa 2, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerden que cuando tengan un prefijo es un no metal y, la gran diferencia entre ambos. ¿Por qué? Porque en este no metal sí se va a colocar algo más. Ahorita lo vamos a ver en ejemplo, en el primero. Y en el segundo normalmente va a quedar solito. O sea, por decir, si es bromo, va a quedar bromo. En cambio, el metal podría ser bromuro, digámosle. Si es el primero de esos, podría ser bromuro o así. Entonces, ok. Ahora sí, vamos a pasar como un poquito más a cada sistema. Entonces, bueno, como ya se los mencioné, el sistema stock va a tener un metal. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Bueno, aquí tenemos el compuesto de azufre y cobre, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que primero identificar es cuál es el metal y cuál es el no metal. Entonces, en este caso, el cobre sería el metal, ¿verdad? Y el no metal sería el azufre. Entonces, no metal, ¿verdad? Y entonces, nosotros siempre vamos a cruzar el nombre, porque si ustedes ven, digámosle aquí cómo escribimos la simbología, va primero el cobre que el azufre, pero a la hora de escribirlo, vamos a cruzarlos, o sea, vamos a hacer esto y esto. Eso es a la hora de escribir. Bueno, aquí en el sistema stock es muy importante que, bueno, se pone la raíz del elemento y luego se pone uro. Siempre se pone uro de. Entonces, bueno, luego vemos si cambia dependiendo de si es terciario, cuaternario, así, pero digámosle que lo principal es que se pone uro de y luego el metal se pone exactamente igual, se pone el número de valencia si se necesita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, el cobre tiene dos números de oxidación, que serían 1 y 2, ¿ok? Entonces, al tener esos dos números de oxidación, tenemos que identificar y colocarle en números romanos porque puede ser o un número de oxidación 1 o número de oxidación 2, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creen que en este otro caso, en el cloruro de calcio no se escribe la valencia? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no se escribe el número de oxidación en ese caso? Creo yo que es porque estaría en el cloro, supongo, porque no está en el, por decirlo de alguna manera, en el primero. No porque el número, por decir, en este caso, no se escribe el número de valencia, porque si hacemos el mismo cruce que yo les dije anteriormente, bueno, sabemos que el cloro es un no metal, ¿verdad? Y el calcio es el metal. Entonces es lo primero que tenemos que tener como en mente. Y al calcio no tener más de un estado de oxidación, no es necesario colocarlo. Pero bueno, ¿cómo vamos a saber si un elemento tiene más de un estado de oxidación? Pues bueno, para eso vamos a esta tablita. Entonces, recuerden que nosotros dijimos que el calcio solo tenía un número de oxidación, ¿verdad? Y ese número de oxidación, como se ve aquí, es más 2.
Yo a ustedes, la verdad, lo que les recomendaría es que se aprendan la familia número 1 y la familia número 2 porque son fáciles y casi siempre salen en todo lo de nomenclatura que uno utiliza. Entonces, ustedes van a saber que la familia número 1 siempre va a ser D más 1, ¿verdad? Y la familia número 2 va a ser más 2. Aquí ustedes tal vez dirán, pero aquí el hidrógeno no es solo más 1, puede ser menos 1. Pues eso es porque el hidrógeno no es parte de esta familia. Ven que están así como en otro numerito. El hidrógeno es ahí como, se puede comportar como un metal o como un no metal. Entonces, por lo mismo, es que el hidrógeno de esta primera familia lo sacamos, pero todos los otros van a ser más 1. Y luego aquí lo que vemos es que ya los otros empiezan a tener más números de oxidación, ¿verdad? Bueno, ustedes vieron la semana pasada con Diego cómo sacar los números de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaría con estos? Bueno, todavía con la familia 13 se la podrían jugar, ¿verdad? Y decir, sí, estos van a ser más 3, ¿verdad? Y solo recordarse que puede ser más 1, pero todos los otros de esa familia van a ser más 3. Pero ya en las otras familias, yo sí les diría que no se aprendan los números de oxidación, sino que los aprendan a sacar. Porque, bueno, siempre va a haber a uno que tal vez se van a inclinar un poquito más el elemento, digamos, en las reacciones químicas. Por decir, como en la familia 14, ellos normalmente son más 4. La familia 15 normalmente son más 5, todos, ¿verdad? Todos tienen un 5, ¿verdad? O un 3 o así, pero normalmente tienden a ser 5 o menos 3. Y aquí el oxígeno casi siempre tiende a ser menos 1 o menos 2, ¿verdad? Y en esta tienden a ser menos 1. Pero di uno es mejor no irse por el tanteo, es mejor solo practicarlos y saber que practicar poder sacarlos, digamos, de los números de oxidación y así ya es más sencillo poder como identificarlos. Pero los que yo sí les diría que se aprendan es los que tienen un número de oxidación, porque si solo tienen un número de oxidación en el sistema stock, no tendrán que poner ese número romano porque no lo amerita. ¿Ok? Y bueno, entonces serían estas dos filitas, ¿verdad? Las que tendrían como que tener más presente. Bueno, ustedes ven que aquí el 3 también, ellos son más 3 y así, pero ya en esto sí se empieza a complicar un poquito más en todos estos. Entonces tal vez es mejor sacar el número de oxidación. Ok, entonces ahora vamos a ver un poquito de esta, ¿verdad? Entonces, ya con Diego ustedes habían visto más o menos cómo calcular los números de oxidación, ¿verdad? Pero bueno, lo que me interesa tal vez un poquito más en esta clase que lo tengan presente es que siempre van a ir cruzados, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que van a ir cruzados? Que por decir, este 3 que está en el oxígeno no es del oxígeno y este 2 que está aquí no es de este elemento tampoco. Entonces sería hierro, sería más 3 y oxígeno sería menos 2. Entonces, ya ahí luego ustedes lo cruzan y ahí es cuando ya sucede esta magia que uno queda de un lado y el otro de otro lado, pero siempre tengan presente que este no es el número de este. Digamos, este no es el número del oxígeno y este no es el número del hierro, ¿ok?
Entonces, ¿qué más? Ah, bueno, aquí vamos a ver lo mismo de lo que ya hablamos, ¿verdad? Que cuando tiene más de un número de oxidación el elemento, es cuando se coloca la valencia entre paréntesis. Entonces aquí nosotros vemos que el sodio y el calcio solo tienen un número de oxidación. Y si nosotros vamos aquí a la tablita, vemos que efectivamente solo tienen un número de oxidación, ¿verdad? Que es +1 y +2, ¿verdad? El sodio tiene +1 y el calcio tiene +2. Entonces, pero el hierro sí tiene más de un número de oxidación, que puede ser 2 o 3. Entonces ahí es cuando nosotros sí debemos de indicar cuál es el número que tiene aquí. Pero igual un tip, digámosle, si a ustedes les dan el nombre, les van a poner así entre paréntesis. Y si a ustedes les dan el, el número y ustedes saben que, bueno, digámosle las letras o así, la simbología, perdón. Si ustedes le dan la simbología y ustedes dicen, ah, no, este elemento tiene más de un número de oxidación, ¿verdad? Porque por decir, aquí el calcio sabemos que es este 2 que tiene el cloro, pero el calcio solo tiene uno, entonces nosotros no lo ponemos. Pero aquí el hierro, nosotros podemos ver por estos números que se ponen al final en el cloro, que este es un hierro 2 y este es un hierro 3. Entonces es fácil porque hasta a veces ni siquiera es necesario sacar el número de oxidación. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a pasar con el sistema estequiométrico. Entonces, por decir, en el stock era cruzar, ¿verdad? A los elementos para escribirlos. Digamos, el que está de último, o sea, el más negativo se escribe en primero y el positivo es el que se escribe de segundo, ¿verdad? Se escriben entonces de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, en el sistema estequiométrico, lo que se utilizan son los prefijos, ¿verdad? Ya que es entre no metales. Entonces, lo que colocamos es el prefijo, luego el elemento más negativo, luego uro de el prefijo uro o ido. Se escriben ambos, ¿verdad? Como dice aquí. Se puede escribir uro o ido. Y bueno, ahorita les voy a explicar cómo es que uno intuye cuál colocar, ¿verdad? Entonces, luego de eso se coloca el otro prefijo y por último el elemento menos electronegativo. Y a este elemento no le modificamos nada. O sea, lo único que se le pone es el prefijo, pero luego de colocar el elemento, no se le pone ni ido, ni uro, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí un toquecito la tabla de prefijos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que 1 es mono, di es 2, 3 es tri, 4 es tetra, 5 es penta, 6 es sexta, es hexa, 7 es septa, 8 es octa y 9 es nona. También está 10, que es deca, pero ese se utiliza muy poquito, realmente. Casi nunca llega a un número tan grande, ¿verdad? Entonces, bueno, veámoslo aquí un poquito con los ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros cuántos oxígenos tenemos. Tenemos 5, ¿verdad? Entonces nos vamos a la tablita. 5 que es penta. Entonces se coloca pent, ¿verdad? Óxido. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan pentáxido, se escucha raro, ¿verdad? Entonces pentóxido. Así. Entonces ustedes normalmente cuando ustedes escriban algo, fíjense en si suena bonito. O sea, entonces igual es con el uro y ido, ¿verdad? Si por decir, ustedes colocan uro, ¿verdad? Ahí
sería pentoxilo. Entonces suena como que hasta es difícil de pronunciar, ¿verdad? Suena más natural decir pentóxido. Entonces, por decir, en un inicio, lo que ustedes pueden hacer es eso. Ver con cuál de los dos suena mejor, si con ido o con uro. Normalmente con el que suene mejor es el que va a ser. Y luego se coloca el de, ¿verdad? Y otra vez el prefijo, que cuántos nitrógenos tenemos, tenemos 2, entonces dinitrógeno, ¿ok? Y a ese no le colocamos nada, se coloca el elemento solito, ¿ok? Y bueno, ahora, y luego aquí, bueno, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, sería, vamos a buscar 4, ¿cuánto es 4? El 4 es tetra, entonces se pone tetraclor, ¿verdad? Que es como el nombrecito del elemento cloro, ¿verdad? Y luego uro de carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es 1 y por decir, uno podría decir, se puede poner mono, ¿verdad? Monocarbono. Y no se escucha tan mal, pero normalmente el 1 no se pone, es como en las matemáticas, el 1 normalmente se omite en ese tipo de casos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poquito aquí los compuestos binarios. Bueno, los compuestos inorgánicos, ¿verdad? Que van a ser binarios, ternarios, cuaternarios. Y bueno, luego vamos a desarrollar más todos estos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, binarios, vamos a ver los óxidos metálicos y no metálicos, luego los hidrácidos, luego las sales binarias. Luego en ternarios vamos a ver los hidróxidos, los oxácidos, las sales ternarias. Y por último, en los cuaternarios vamos a ver las sales ácidas, las sales de amonio y las sales cuaternarias. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes yo sé que ya hicieron algunos ejercicios con Diego de esto, ¿verdad? Entonces les voy a poner como algunos ejemplos. Entonces, por decir, de binarios, bueno, la conocida agua, ¿verdad? Entonces, agua sería H2O, ¿verdad? Y luego hidróxido de carbono, también es binario. Luego, ternarios, podría ser el hidróxido de sodio, por ejemplo. Eh, También podría ser el ácido sulfúrico. Y cuaternarios podría ser el bicarbonato de sodio. Y también a ver si se me ocurre otro. El perclorato de amonio también podría ser. Entonces ahí lo que nosotros siempre hacemos es contar, ¿verdad? Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3 diferentes, ¿verdad? Y aquí tenemos 4. A veces los ternarios y los cuaternarios se pueden enredar un poquito porque tal vez nosotros podemos llegar y poner, no sé, sí, poner algún elemento que sea ternario como cuaternario simplemente porque se repiten 2 hidrógenos o así, o 2 oxígenos. Pero recordemos que para clasificarlos tienen que ser elementos diferentes, 4 elementos diferentes o 3 elementos diferentes. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ir con los
compuestos binarios. Entonces, los primeros que estaban en la tablita que les acabo de enseñar son los óxidos. Entonces, estos van a dividirse en sistema stock y estequiométrico, porque ¿qué vimos? Que los óxidos era con metales y no metales. Entonces, por eso se va a utilizar el sistema stock, que es cuando hay un metal, y el sistema estequiométrico, que es cuando son dos no metales, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, sería el metal más el óxido, ¿verdad? Que sería oxígeno 2. Y entonces se va a representar óxido de y el metal más el número romano si lo necesita, ¿verdad? En este caso sí lo necesita, en este ejemplo, porque el níquel tiene más de un número de oxidación. Si vamos a la tablita y así, vemos que tiene más de un número de oxidación, entonces por eso ahí sí se refleja. Entonces, aunque digámosle que tal vez cuando uno ve aquí la simbología, uno dice, pero puede ser níquel 1 y oxígeno 1, ¿verdad? Porque el oxígeno también tiene varios estados de oxidación, pero realmente como es níquel, ahí no se me, ok, níquel más 2 y oxígeno menos 2 se cruzan, ¿verdad? Quedan así, pero así como que no sería muy bonito escribirlo. Entonces normalmente cuando uno puede simplificarlo, o sea, cancelar que los dos son iguales, se hace. Entonces por eso es que queda níquel O, así sin numeritos. Entonces, ahora con el sistema estequiométrico lo que habíamos dicho es que se usan los prefijos, ¿verdad? Entonces sería el prefijo más el óxido de E y luego el prefijo y el segundo metal, ¿verdad? Entonces, estos los vamos a leer de derecha a izquierda, siempre recordémoslo así, ¿verdad? De derecha a izquierda. Entonces, pentóxido de dicloro, así va a ser. Entonces, ahora vamos a ver un poquito aquí la práctica. Bueno, no sé, antes de pasar a la práctica de esta partecita, ¿tienen duda en algo de esto o no? En alguno de todo lo que he explicado hasta el momento. Hola, hola. Por mi parte, ¿Están ahí? todo claro. Profe. Todo claro. Ok, ok. Ok, entonces vamos a hacer la práctica. Ok. ¿Ustedes qué creen que sería el primero? Bueno, lo primero que vamos a identificar, ¿verdad? Es si tiene un no metal. Eso es lo primero, porque es para saber si tenemos que utilizar el sistema stock o el estequiométrico, ¿verdad? Entonces, el primero tiene un no metal o los dos son, digo, el primero tiene un metal o los dos son no metales. Si no estoy mal, los dos son no metales. Ok, a ver, entonces, segurísimo que los dos son no metales, sí. Ah, bueno, algo que me faltó, no sé, ahora que ya me recuerdo con lo que tú dices. En estos, los del sistema stock, ¿verdad? Que es Sodio metal. el óxido, ajá, que es el oxígeno y el metal. En estos, el oxígeno se va a comportar como el no metal.
Digo, como el no metal, o sea, como el más negativo. Por lo mismo es que se coloca de primero. Recuerden que siempre el más negativo se coloca de primero. Y en el segundo, el óxido se va a comportar como el no metal más fuerte, ¿ok? Entonces, por decir, ¿sodio qué es? ¿Sodio es un metal o es un no metal? El Na, Metal. que es sodio, es un metal, ¿verdad? Entonces, como es un metal, a ver, aquí que lo vimos arribita, como es un metal, ¿con qué palabra tiene que empezar? Óxido de sodio, entonces. Ox- óxido de sodio, ¿verdad? Y el sodio solo tiene un estado de oxidación, entonces no es necesario ponerle la valencia, ¿verdad? Ok, ahora vamos al segundo. ¿El carbono qué es? ¿Metal o no metal? El carbono es un no metal. Es un no metal. No Entonces, ¿qué se metal. decía con qué se decía con los no metales? Que tenemos que utilizar el sistema estequiométrico y se utiliza el prefijo, luego se utilizaría el óxido, luego de prefijo y el segundo no metal, ¿verdad? Entonces, en ambos el oxígeno va a ser un no metal, ¿verdad? Entonces, el metal más fuerte va a ser el que esté aquí. Y el no metal más fuerte es el que esté de segundo, o sea, el que esté a la derecha. Eso es un tip que ahí pueden apuntar. Siempre el que escriban al final, ese va a ser el más electronegativo. Entonces, bueno, como ya lo vimos en este caso, los óxidos siempre van a ir de últimos, entonces por lo mismo van a ir de primeros. Entonces, el oxígeno aquí tiene algún prefijo que se le pueda poner. Se le podría poner monóxido, ¿verdad? Pero podríamos ponerle monóxido o podríamos dejarlo como óxido de carbono. Ustedes escogen, o sea, no está mal poner monóxido, pero, pero normalmente el mono no se utiliza tanto, pero bueno, vamos a utilizarlo porque igual un profesor no se los puede poner malos si ustedes ponen el mono porque ustedes están utilizando el prefijo de y ven que el carbono también tiene uno, entonces sería monóxido de monocarbono o podrían poner un monóxido de carbono, o sea, ambos están bien. Entonces, porque el uno se puede omitir en los prefijos, ¿ok? Entonces, ok, ahora vamos al otro. A ver, ¿el zinc es un metal o un no metal? Es un metal y se usaría el primer método. Metal. Exacto, entonces sería óxido de zinc, ¿verdad? Ahora vamos con este otro, el nitrógeno, ¿qué es? ¿Un metal o un no metal? Un no metal. No metal. Ok, entonces ¿alguno me No puede decir metal. el nombre completo? ¿Cómo sería el nombre completo de del cuarto? El tóxico Ujú. de nitrógeno, creo que era. Ajá, muy bien. Ok, ahora este segundo, ¿qué sería el azufre? ¿Un metal o un no metal?
Mm, ¿Qué sería? Un no No metal. metal. Un no metal, exacto. Entonces, trióxido de azufre, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a pasar a los otros compuestos binarios de hidrógeno, ¿verdad? Tenemos los hidruros, que en los hidruros va a ser un metal más el hidrógeno. Entonces lo vamos a escribir hidruro de el metal y el número romano si es necesario, igualmente. Eh, entonces en los hidruros, el hidrógeno siempre, siempre, así es una regla, siempre será negativo, ¿ok? Porque ustedes vieron en la tablita de oxidación que el hidrógeno podría ser +1 o -1. En los hidruros siempre, siempre el hidrógeno va a ser -1, ¿ok? Siempre ese va a ser su estado de oxidación porque el hidruro va a ser el negativo, por así decirlo, el no metal. Entonces, porque el otro va a ser un metal. Entonces, él actúa como un no metal debido a las circunstancias. Entonces, en este caso, el calcio solo tiene un número de oxidación, ¿verdad? Según lo que vimos, porque está en la familia número 1. Entonces, no vamos a colocar el número de oxidación. Ven que aquí no se pone entre paréntesis el número porque ya nosotros sabemos que tiene su número de oxidación que es 2, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer estos, que dice que es el turno de ustedes y que escriban la fórmula de los siguientes compuestos. Aquí se los cambiaron un poquito porque lo que le pusieron fue el nombre, no, no la simbología. Entonces, a ver, hidruro, sabemos que el hidruro va a ser oxígeno, ¿verdad? Entonces ya ahí adelantamos algo. ¿Qué fue lo otro que aprendimos? Lo que dice primero es lo que va de qué. ¿De primero a la derecha, a la izquierda o cómo va? Lo que dice primero, ya cuando uno escribe con letras, digamos lo que decía la simbología. ¿Qué es lo que se escribe primero? Lo que está a la derecha. Exacto, lo más negativo, ¿verdad? Entonces, hidruro sería lo primero. Entonces, por lo mismo, sería lo último si nosotros lo escribimos en simbología. Entonces, ok, el primero, ¿cómo creen que quedaría? ¿Cómo creen que quedaría el primero? ¿Cuál es el símbolo de zinc en la tabla periódica? ZN. ZN, ¿verdad? ZN. Ajá. ¿Y zinc tiene más de un número de oxidación? Sí, Sí, ¿cuántos tiene? creo que como está en la A parte ver, de abajo busquemos. tiene como 2 o 3, ¿no? Ok, vamos a ver. Sí, ¿dónde lo encontramos? Tiene +2. Ah, es +2, ¿verdad? Ok. Ajá, solo tiene Entonces, uno. ajá. Entonces, por lo mismo en este no es necesario ponerlo. Entonces, ¿cómo quedaría al final? Quedaría. Sí se puede poner porque al fin y al cabo, bueno, se tiene que poner, mejor dicho. A ver, se tiene que escribir así. ¿Por qué lo tenemos que escribir así? Porque si nosotros hacemos
lo de los números de oxidación, ¿verdad? Que ustedes lo habían hecho con Diego, que es así. Este sería negativo. Y lo hacemos así, ¿verdad? El 1 no cancela el 2. Entonces, por lo mismo se le pone al hidrógeno el 2 del zinc, ¿ok? Porque el 1 no está contrarrestando ese 2. Entonces, ok, ahora en el hidruro de manganeso, 3. Bueno, ahí ya le dieron una gran pista, ¿verdad? Porque manganeso, ¿cuántos números de oxidación tiene? 3. 3, ¿verdad? Porque ahí mismo lo está diciendo. Entonces, manganeso H3, porque la manganeso tiene 3. Y luego tenemos el hidruro de aluminio. El aluminio, ¿cuál es su número de oxidación del aluminio? A ver, veámoslo aquí arribita. El aluminio, busquémoslo. Sería un 3, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿por dónde está yo? Aquí. Entonces, sería aluminio, el hidrógeno y 3. El 3 que le pertenece al aluminio. Ahora vamos a pasar a hidrácidos. ¿Qué es la diferencia de los hidruros hidrácidos? Que van a tener un ácido. Entonces sería ácido, que ácido es igual cuando tienen hidrógeno, ácido, el no metal. Cuando tiene un no metal, ahí es cuando se llama ácido. Esa es la diferencia, porque ustedes ven que estos, los hidruros, eran con un metal. Igual tienen hidrógenos, pero aquí en los hidrácidos, pues no, tiene, lo que tiene es un no metal. Pero bueno, este es un poquito de que ustedes vean si cuando a ustedes les están dando la simbología, les ponen entre paréntesis AC o G. Cuando le ponen AC, significa que es ácido, ¿verdad? AC, ácido. Y cuando les ponen G, es que es gaseoso. ¿Ok? Entonces, por decir aquí, vemos que este es un ácido. Entonces al inicio se le pone ácido de, y se pone ácido, el nombre del no metal, o lo primero, que aquí sería flúor, entonces flúor hídrico. Y luego, si es gaseoso, no se pondría la palabra ácido. Lo que se pondría es la terminación uro, ¿no? Esto se pondría en gaseoso y esto se pondría en ácido. Entonces, en gaseoso sería, aquí lo que tenemos es cloro, entonces se pondría cloruro de hidrógeno, que sería ¿verdad? Pero en este caso, cuando es ácido, el hidrógeno es ácido. No se va a poner hidrógeno, se pone ácido solamente, ¿ok? Ok, no sé si quedó claro esto para seguir con la práctica o, o tal vez nos hace falta repasar algo un poquito. Ok, bueno,
Entonces continuemos con la práctica. Ok, entonces, bueno, aquí estoy viendo que en la práctica todos colocaron con ácido. Entonces, bueno, para cambiarlo, digamos que este es gaseoso. Entonces, este sería ácido, ¿verdad? Porque nos están diciendo que es un ácido. Entonces, iniciamos con la palabra ácido, clorhídrico. Entonces, cuando es ácido, siempre se va a poner el ácido, que sería que representa este hidrógeno, luego clor y hídrico, que también representa al hidrógeno, ¿ok? Luego en este, que es gaseoso, sería sulfuro, porque se tiene que poner la terminación uro, ¿verdad? De hidrógeno. ¿Ok? Y luego en este otro sería, tenemos un ácido, entonces sería ácido yodhídrico. Y a ver, les voy a poner uno a ustedes. Ay, les voy a poner una a ustedes aquí, que es esta misma que les puse arriba, pero que me lo hagan en gaseoso. ¿Cómo sería esa? Si fuera gaseoso, no ácido. Yoduro de hidrógeno. Ajá, yoduro de hidrógeno. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las sales binarias, que las sales binarias serían un no metal, luego la terminación uro y luego, bueno, uro de, y luego el metal y el número romano. Este número romano siempre asócialo a cuando hay un metal, porque si ustedes se ponen a pensar en todas las de nomenclatura que hayan dos metales, o sea, que no haya ningún metal, estas terminaciones no se ponen, solo se ponen por el sistema stock, ¿ok? Entonces, ok, veamos aquí los ejemplos. Entonces, nos están diciendo que lo primero que se pone es el no metal, ¿verdad? ¿Por qué se pone primero el no metal? Porque es el más negativo, ¿ok? Entonces aquí en este caso sería el yodo, ¿verdad? Entonces sería yoduro de aluminio. El aluminio queda exactamente igual. En este caso ya vimos arribita que el aluminio solo tiene un número de oxidación y ese número de oxidación es justo el que tiene aquí el yodo, que es 3, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a este otro, ¿verdad? En este sería cloruro de hierro, ¿verdad? En este caso, el hierro sí tiene más de un estado de oxidación, ¿ok? Entonces, si a ustedes se los ponen así, ustedes ya saben cuál es el que escogieron para esta, ¿verdad? Si a ustedes los ponen a escribir, digamos, se lo ponen escrito, ustedes también lo pueden sacar por el paréntesis, digámosle, como lo tienen que escribir en simbología. Pero también pueden hacer vamos a ver su número de oxidación y lo pueden sacar y todo, ¿verdad? Porque tal vez estos son un poquito más sencillos porque son binarias, pero tal vez ya las ternarias o las cuaternarias así son un poquito más complejas como identificar de cuál número es, pero tampoco es tan complejo. Pero entonces, bueno, ese sería así, ¿verdad? Eso es bastante sencillo, solo le agregan la terminación uro y luego el metal. Primero el no metal, uro, y luego de y el metal. Entonces, ahora sí,
hagamos la práctica. Esta primera, ¿cómo creen que se escribiría? Cloruro de hierro 3. Eso, muy bien. Cloruro de hierro 3. Ok. ¿Y el segundo? Cloruro de sodio. Ajá, muy bien. ¿Y el tercero y último? Sulfuro de manganeso. Ajá, sulfuro de... Muy bien, ok. Entonces ahora sí, vamos a ver los compuestos covalentes binarios. Entonces los compuestos covalentes primarios primero van a tener el prefijo y la raíz del no metal y luego uro. Y luego van a tener el prefijo y el nombre del segundo no metal, ¿ok? Entonces, por decir, aquí tenemos entonces el prefijo, porque el bromo tenemos que hay 3, entonces tribromuro, brom, de bromo y uro, ¿ok? De arsénico. ¿Y por qué se pone el arsénico así, verdad? Porque podemos poner o no el mono. Normalmente no se pone. Entonces luego en este otro tenemos di, porque tenemos 2 azufres, luego sulfuro, ¿ok? De carbono, porque igualmente aquí solo hay uno, entonces como igual no se pone aquí en la simbología, no se pone tampoco cuando se escribe. Lo pueden colocar, los profes no se los pueden poner malos y colocan un mono, pero normalmente no se utilizan. Ok, entonces aquí en la práctica, ¿cómo creen que sería el primero? Bueno, vamos a... porque Creo estoy yo viendo que que esto es así. pentacloruro Ajá, a de ver, carbono. Pentacloruro de carbono. pentacloruro de carbono. Muy bien. Ujú. Va, penta. El penta, a ver, penta sería de 5, ¿verdad? Tetra sería de 4. Entonces aquí tenemos de 4, ¿verdad? Entonces, tetra. Entonces sería tetracloruro. Ajá, tetracloruro
de carbono. Sí, todo lo otro está bien, solo a veces eso, que por decir, como los que no se parecen mucho al número, a veces a uno se le confunde. Entonces, penta, tetra, a veces se confunden un poquito. Ok, Algo entonces, ¿tres? que ¿Cómo se tengo dice? una Ajá, sí, sería tri, a lo que entiendo, pero ¿cómo diría ajá. con la cómo se diría con la fórmula del fósforo, no, del fósforo, no, del flúor, trifluoruro de bromo, entonces, Sí, trifluoruro, ajá, de boro, exacto. Y por último, igual que la pasada, ¿verdad? Pero 6 es hexa, entonces sería hexa fluo. Ah, bueno, aquí me faltó la L. Fluoruro de azufre. ¿Ok? Ahora, bueno, esto del código de asistencia no, porque ustedes ya lo pusieron ayer, ¿verdad? Todos, el que les tocaba. Bueno, vamos a los compuestos ternarios. Entonces, en los compuestos ternarios, como ya lo habíamos visto en el cuadrito anterior, tenemos los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. ¿Ok? Los hidróxidos, cuál es la diferencia? Di que tienen ácidos, ¿verdad? Es hidrógeno y óxidos, ¿verdad? Entonces sería, eh, sería OH, ¿verdad? OH en estos. Pero igual los vamos a ver aquí. Son los primeros. Entonces, hidróxido de se pone y el nombre del metal. Los hidróxidos son para los metales, ¿ok? Entonces, y su número de oxidación, si lo necesita, ¿verdad? Aquí, o de valencia. ¿Ok? Entonces, en este primero vamos a tener hidróxido de sodio. Hidróxido porque tenemos el OH y sodio porque aquí está el sodio, el Na, ¿verdad? Que sería el metal. Luego aquí tenemos hidróxido de calcio. Y por último, hidróxido de hierro. Y como el hierro tiene más de un número de oxidación, por eso a la hora de escribirlo se le coloca entre paréntesis el número de oxidación que se está utilizando aquí, que sería este 3 que está aquí afuera. ¿Y por qué se pone el 3 así? O el 2 en este caso, igual que tenía, porque el sodio tiene un número de oxidación de +1, entonces ese no importa, no se coloca. Pero en estos dos se pone entre paréntesis para que el lector no crea que le pertenece al OH. ¿Ok? Es como una manera más ordenada de poner. Entonces, bueno, ya sabemos que aquí tenemos OH, OH, OH. Entonces, para escribir, lo primero que escribimos es lo que está a la derecha, ¿verdad? Lo más negativo. Entonces sería hidróxido de hidróxido de hidróxido de, ¿verdad? Y entonces sería hidróxido de ¿qué? El primero. de potasio. Potasio. Muy bien. ¿Y el segundo? De plomo. De plomo. Y hay que ponerle algún número a plomo aquí. ¿Tiene más de un número de oxidación? Tiene dos, pero creo que usted nos había dicho que no se ponía. Tiene dos números de oxidación. ¿Cuáles son los números de oxidación que tiene plomo?
Busquémoslo Dos, aquí ¿no? arribita. ¿O solo tiene uno? A ver, busquémoslo. Se los voy a hacer aquí grande. Más 4. Más 4 o más 2, ¿verdad? Tiene dos números de oxidación. Y de una vez busquemos el magnesio, que es el otro que sigue. A ver si el magnesio tiene más de uno. Eso más 2. Magnesio. Ajá, magnesio solo tiene uno, ¿verdad? Entonces todo bien. Pero plomo tiene más de uno. Entonces, al tener más de uno, sí lo tenemos que indicar el que se está utilizando en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, bueno, nosotros no tenemos que irnos y sacar el número de oxidación y saber cuál es y no sé qué, porque aquí nos lo dice, aquí nos lo está poniendo. Entonces sería plomo y en números romanos colocamos 2. Y en magnesio, solo ponemos magnesio, porque solo tiene un número de oxidación. No lo podemos confundir con otro compuesto, por así decirlo. Ok, ahora vamos con los oxácidos. Entonces, estos tienen un ácido, ¿verdad? Siempre van a tener el ácido. Y el nombre del ion o el compuesto así, y luego la terminación. ¿Qué pasa? Estos es importante que tal vez a la hora como de anotarlo o así en alguna parte, pongan que la terminación cambia. O sea, por decir, a ustedes les ponen un ion poliatómico y ese ion, digámosle que termina con sulfúrico y lo vamos a cambiar a ato. Entonces, el ico se cambia por ato y el oso se cambia por ito. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Entonces, siempre que vean uno, ustedes lo van a cambiar por el otro. ¿Ok? Pero tal vez esto es un poquito más sencillo entenderlo ahora cuando veamos ejemplos. Entonces, oxácido es un ácido. Entonces, si es un ácido, ¿qué tiene que tener? Un hidrógeno. Todos estos son ácidos porque tienen un hidrógeno. Entonces, ácido persulfúrico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido hiposulfuroso y así, ¿verdad? Pero también tenemos los hexaanión, que son aniones. ¿Y por qué son aniones? Porque no tienen el hidrógeno 2, ¿ok? Entonces, son iones. Entonces, ahí serían, o un anión, digo aniones, perdón, anión. Entonces ya, anión persulfurato, anión sulfato, anión sulfito, anión hiposulfuroso. Entonces, vean, lo que ustedes ven es que obviamente cambia el ácido, que aquí es anión, y cambia la terminación, que sería ico, que cambia por ato. Aquí ico vuelve a cambiar por ato. Aquí oso por ito. Y oso por aquí. Aquí no sé por qué se quedó igual. Pero tal vez es una excepción en ese caso. Pero una excepción o un error. Ok. ¿Qué es así súper importante? Que ustedes vean, escuchan como mucho ruido. Es que creo que hay unos chiquitos como jugando en la calle, no sé si los escuchan. Chicos, Escuchan apenas, pero no molesta. ok, ok, sí, porque yo estaba como están gritando mucho. Ok, a ver, bueno,
es muy importante esta tabla, lastimosamente. Yo sí les recomendaría que se la aprendan. Ok, en este momento lo que sí quiero es que tal vez le tomen un screenshot para que la tengan como a la mano. Bueno, yo les subí la presentación de esta en el aula virtual, pero sí es importante que la tengan a la mano para los ejercicios siguientes, ¿ok? Porque se van a usar esos iones poliatómicos. Y entonces, por decir, igual, aquí nitrito, nitrato y así, cuando nosotros los utilicemos y utilizamos un ácido, se van a transformar, ¿verdad? El hito por oso y el ato por ico, ¿ok? Entonces, a ver, ahora sí, vamos a ver la práctica de oxáceos, ¿verdad? Entonces, por decir aquí, ¿qué es lo primero que vemos? Tiene un hidrógeno. Entonces es ácido. Y tenemos que transformar el ion poliatómico que nos están dando. Entonces, todos van a ser ácido, ácido, ácido y ácido, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso es buscar el ion poliatómico. Voy. Creo que a alguien se le encendió el micrófono. Bueno, listo. Ok. Entonces, vamos a buscar el ion, ¿verdad? Aquí tenemos NO2. Entonces nos vamos a la tabla y vamos a buscarlo. NO2, nitrito, ¿verdad? Entonces, nitrito, que sería así, NO2, sería nitrito. ¿Y qué es lo que nos dice la regla? Nitrito. Que ato pasa a ico y ito pasa a oso, ¿verdad? Entonces, nitrito es ito, entonces pasa a oso. Entonces sería nitroso. Nitroso. Luego tenemos NO3. Entonces tenemos NO3, que sería nitrato, ¿verdad? NO3 sería nitrato. Y entonces ato pasa a ico. Entonces sería nítrico. ¿Qué ácido nítrico? Yo creo que lo hemos escuchado un montón, ¿verdad? Así como en el cole, en los laboratorios, así como que es un poco peligroso y así. Ok, ahora por último tenemos este otro, ¿verdad? Que es cromo con oxígeno. Entonces busquemos. Cromo, oxígeno, 4. A ver, cromo, oxígeno, 4 sería este, que sería cromato. Entonces, 2. Entonces sería cromato, ¿verdad? Entonces, termina con ato, entonces lo pasamos a ico, ¿verdad? Entonces sería ácido crómico, ¿verdad? Que ese también se ha escuchado bastante. Ok, entonces por ahí quedaríamos con eso. Ahora vamos con las sales ternarias. Bueno, entonces por decir, aquí vamos a poner de primero el nombre del ion poliatómico y luego ponemos D, el metal, y cuando hay un metal, que es lo que siempre se debe considerar, si se tiene que poner el número romano según el número de oxidación.
Entonces aquí, sabemos que lo primero que se tiene que poner es el ion poliatómico. Entonces buscamos CO3, aquí arriba. CO3, ¿dónde está? CO3 dice que es, a ver, Carbonatos. ¿no está? Ajá, carbonato. Carbonato de potasio, ¿verdad? Porque K es potasio. Luego igual, hacemos lo mismo, este de nitrato ya lo habíamos visto, entonces nitrato de plata. Luego tenemos este otro, ¿verdad? Que es CO4. CO4 sería sulfato, ¿verdad? Entonces sulfato de cobre. Y como el cobre tiene más de un número de oxidación, ahí sí se le pone el 2, ¿ok? Que es el que corresponde al que están utilizando ahí, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver un poquito la práctica de sales ternarias. Esta es un poquito más fácil porque no hay que cambiarle esa terminación o así. Entonces, ¿cómo quedaría el primero? Lo primero que colocamos es el ion poliatómico, ¿verdad? Que sería esto. Si necesitan que vaya a la tabla, me dicen y yo voy a la tabla. El primero es carbonato, ¿no? Ajá, carbonato de calcio, ¿verdad? ¿Y el calcio tiene más de un número de oxidación? No, ¿verdad? Ya vimos que el calcio siempre tiene U más 2 porque él pertenece al grupo número 2 de la tabla periódica. Entonces, ahora vamos con el siguiente, que sería PO4. ¿Cuál ion poliatómico sería él? Fosfato. 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 Fosfato de sodio, ¿verdad? Ok. Y por último, ¿qué sería este? NO3. Nitrato. Nitrato de cobre. Ajá. ¿Y cobre tiene más de un número de oxidación? Bueno, por este por ese 2 que hay aquí afuera, ¿verdad? Que no pertenece al nitrato porque el nitrato es NO3, por lo mismo se pone así como entre paréntesis afuera para que luego no se confunda. Ese 2 va a pertenecer a el cobre, ¿ok? Porque el cobre va a ser más 2 y el nitrato, el ion poliatómico es así, ¿verdad? No tiene un 2 por ningún lado. Entonces, ese es el que le vamos a colocar aquí entre paréntesis, porque el cobre tiene más de 1, ¿verdad? Más de un número de oxidación. Y ahora sí, vamos a pasar a los compuestos cuaternarios, ¿ok? Bueno, los cuaternarios, vamos a ver, en estos son más poquitos, ¿verdad? Creo que los que eran más eran los binarios. Los cuaternarios son las sales ácidas y las sales de amonio, ¿ok? Entonces, las sales ácidas tienen hidrógeno, ¿verdad? Porque donde hay ácido hay hidrógeno. Entonces, ya sabemos que aquí hay hidrógeno, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos con las sales ácidas. Entonces, se pueden escribir de dos maneras, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Se pueden escribir de dos maneras y las dos maneras están completamente bien, ¿ok? Hay una manera que tal vez se escribirá más comúnmente que la otra, ¿verdad? O que uno conocerá ese compuesto de esa manera,
¿verdad? Pero ambas están completamente bien. Por decir, para uno es más normal que a algo se le diga hidruro sulfato de sodio que sulfato ácido de sodio. Suena más raro, ácido de sodio, ¿verdad? Pero los dos están completamente bien. Entonces, aquí arribita les enseñan la, la segunda forma, esta, la que está marcada como en color, ¿verdad? Entonces, ese sería el nombre del ion poliatómico, luego más ácido D y el metal o hidrógeno, ¿ok? Entonces, y luego en esta otra manera, que es la que está aquí, ahí sería el hidrógeno, sería lo primero, ¿verdad? Porque en todo se va a poner hidrógeno. Luego de eso, el nombre del ion poliatómico. Y por último se va a colocar el nombre del metal, ¿verdad? Entonces, D y el metal. ¿Ok? Y ambas maneras están excelentes. ¿Ok? Entonces, por decir, tal vez es un poquito más ordenado, diría yo, por lo que hemos visto anteriormente, que lo hacemos todo de derecha a izquierda. Si ustedes ven en esta manera, en la primera, digamos, en esa, digo, en la segunda, en la que se pone el hidrógeno de primero, tenemos que empezar por el hidrógeno, que es el que está en el centro, luego nos vamos por el ion poliatómico, que está a la derecha, y por último nos vamos al metal, ¿verdad? En cambio, en la manera que se dice aquí arribita, nos vamos de derecha a izquierda. Entonces nos vamos con el ion poliatómico, luego por el ácido que sería el hidrógeno y por último con el metal. Pero ahí es como ustedes lo decían, ¿verdad? Entonces, tal vez es un poquito más ordenado escribirlo de esta manera, con el ácido, aunque a veces no suenen tan bonitos, pero como según lo que hemos aprendido, siento que tal vez no se les hace tanta bola en un cierto sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, se puede escribir hidrógeno sulfato de sodio o sulfato ácido de sodio. En este se puede escribir hidrógeno carbonato de hierro 3, ¿verdad? Por este 3 que está aquí afuera, o carbonato ácido de hierro 3. Y el último se puede escribir hidrógeno fosfato de magnesio o fosfato ácido de magnesio. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda con ese que tal vez es un poquito más enredadillo. Disculpe, en caso de que, digamos, quisiéramos, por ejemplo, ver toda la explicación respecto al video de nuevo, en el momento de estar haciendo práctica, ¿el video está en alguna parte? El que grabé Sí, para el la que se clase está de hoy. grabando. Sí, Ujú. sí, Ah, sí, bueno, pues yo lo subo a YouTube y les pongo el link ahí donde están las presentaciones está bien, y el profe, enlace muchas al video gracias. también. Ujú. Ok, Ok. entonces, bueno, ¿qué es lo primero que hacemos en este caso? Incluso lo podemos ver con estos mismos, ¿verdad? Vamos a subrayarlo. Ay, vamos a subrayarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría? Yo eh, identificaría el metal para no enredarme. Entonces, sabemos que este es el metal, este es el metal, este es el metal. ¿Ok? Normalmente el metal siempre va a ser el primero. Y luego de eso ya ustedes identifican el ácido, que sería este y este. Y luego el ion poliatómico.
¿Por qué les digo que es más fácil hacer eso? Porque el ion poliatómico es algo que ustedes ya se aprendieron, por así decirlo, o digamos, lo tienen que buscar en una tabla o así, digámoslo. Porque por decir, yo actualmente yo no me sé todos los iones poliatómicos, pero normalmente los profesores a uno le dicen como más o menos los que pueden salir en el examen. Entonces, ese es el orden que yo haría. Digámosle, este de tercero es lo que vería, lo que identificaría, este de primero y el ácido, ¿verdad? De segundo. Para ustedes saber cómo lo tienen que escribir también. Es muy, es bueno así como uno identificarlo con colorcitos y todo. Ok, entonces, a ver, luego de hacer eso, ¿verdad? Como aquí tenemos metales, por lo mismo es que yo les digo que lo primero que identifiquen es el metal. ¿Por qué? Porque vamos a la tabla periódica y ustedes dicen, ah, mira, el sodio solo tiene un número de oxidación, porque los metales casi siempre los que se utilizan son los del grupo 1 y 2, entonces no es tan difícil, o sea, a veces los que más se utilizan, que tienen más de uno, pueden ser el hierro, el calcio o así, pero ya uno como que se aprende también esos, ¿verdad? O sea, normalmente no es que uno se va a aprender toda la tabla periódica o así, ¿verdad? Uno se aprende como lo más importante. Entonces, por decir, sabemos que el sodio tiene más 1. Sabemos que el hierro es más 2 o más 3. Y que el magnesio igual es más 2 porque pertenece al grupo 2. ¿Ok? Entonces yo sí les diría eso, bueno, lo que les dije al principio con lo de la tablita de números de oxidación, que se aprendan el grupo 1 y 2, eso sí aprendas en todos los elementos de esos dos, porque así ya ustedes saben que esos de fijo no tienen más de un número de oxidación, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos a la práctica. ¿Cómo sería este? A ver, con con el primer método, ¿cómo sería? ¿Cómo lo escribirían ustedes? Ok, bueno, voy a hacer El este primer primero, método ¿verdad? se empezaba por Ajá, el hidrógeno. ese es el segundo, pero si quieres me dices el segundo, no importa. Las dos maneras están bien. El primer método es en el que se dice primero el ion poliatómico, luego el ácido y luego el metal. Entonces sería nitrito de hidrógeno. Ajá. O de ácido, no me acuerdo. Nitrito ácido, ¿verdad? Porque en este se coloca la palabra Bueno, ácido, en el otro método no. Entonces, ácido ácido de potasio. de potasio. Muy bien. Y la otra forma la vamos a colocar aquí arriba para que igual cuando le suba esto tengan las dos maneras. Entonces, en esta sería hidrógeno, nitrito de potasio, ¿verdad? Ok. Ahora sí, dígame el del segundo. Vamos a poner aquí el número de oxidación de cada uno. Entonces, en este era Entiendo 1. que sería fosfito
Fosfito ácido de aluminio. Ajá, fosfito ácido de aluminio. Ok, y de la otra manera, de la segunda que les enseñé, ¿cómo sería ese? Hidrógeno, fosfito de aluminio. Ujú, muy bien. Hidrógeno, fosfito. Yo lo que les diría, digámosle, para este, es que ustedes se casen con alguno. O sea, que no hagan los dos, porque así se pueden llegar a enredar, ¿verdad? Que ustedes digan, ah, mira, para mí es más fácil poner primero el hidrógeno, o para mí es más fácil poner primero el ion poliatómico. Entonces, dependiendo de lo que ustedes ven, por decir, para mí personalmente es más fácil poner el ion poliatómico primero, porque así solo voy en orden de derecha a izquierda, colocando todo, ¿ok? Entonces, ok, ahora sí, vamos con el último. ¿Cómo sería? En cualquiera de los dos, como a ustedes les guste más escribir. Sería fosfato, ácido de sodio. Fosfato, ácido de sodio. Okay. Y con su Y otro método, supongo yo que sería hidrógeno, fosfato de sodio. dihidrógeno, ajá. Dihidrógeno, porque hay dos, ¿verdad? En ese. Fosfato de sodio. Muy bien. Ok. Ahora sí, vamos con lo último. Sales de amonio. Estos son los más fáciles para mí, porque siempre van a tener amonio, ¿verdad? Que es NH4 más. Entonces, ustedes ponen el nombre del ion poliatómico, de igual esa tablita, que sí, para mí, así, casi que cuélguela en el cuarto, así, para aprendérselo, porque sí es muy importante en nomenclatura aprenderse esos. Y los que están en esa tablita son como los que más salen. Entonces, es fácil por eso, porque uno solo busca el ion, bueno, uno busca o se sabe, dependiendo, el ion poliatómico y solo le pone de amonio y listo. Entonces, bueno, aquí tenemos sulfato, que es el ion poliatómico, y amonio. Y luego fosfato de amonio, ¿ok? Entonces eso es fácil. Eso sí los voy a dejar hacerlos todos a ustedes. Ok. A ver, dígame en el primero, ¿cómo sería? Yodito de amonio. Yodito de amonio. Uh-huh. ¿Y el segundo? Sulfito de amonio. Perdón, amonio. Muy bien. Sulfito de amonio. ¿Y el último? Yodato de amonio. El último, este. Creo que sí me estoy confundiendo, no estoy del todo seguro. Aquí tenemos aluminio, ¿verdad? O3, entonces busquémoslo aquí en la tablita. Creo que no está en la tableta ese.
Ah, ese no está, mira. Sí, ese es otro que se tienen que aprender. Entonces, no es tan común realmente, pero sería aluminato. Aluminato de amonio. ¿Ok? Y esos serían todos los cuaternarios. Ven que los cuaternarios solo se dividían entonces eran bastante sencillos. Aquí, en estas dos diapositivas, lo que les puse fue como resumido, digámosle, en los compuestos binarios, en los óxidos que se separan en metálicos, no metálicos, luego los hidruros, los hidrácidos, que pueden ser acuosos, que serían ácidos o gaseosos. Y sales binarias, compuestos no metálicos. Aquí tenemos compuestos ternarios, que serían los oxáceos y las sales ternarias, y los compuestos cuaternarios, que serían las sales ácidas y las sales de amonio. Ahí para que tal vez tengan como un resumencillo como más a la mano, digamos. Y eso sería todo, chicos. ¿Quedó todo claro? ¿Cómo Sí, sintieron? muchas gracias. Sí, Lo sentí, a pesar de que Sí, veníamos a la profesora. U y lo sentía difícil y esto lo sentí fácil. sí, es que, sí, yo siento que por decir nomenclatura es una clase que realmente yo, incluso en el curso de ahora, yo la dividiría como en dos clases, como para que se logre entender súper bien, pero, pero es que también es muy teórico, ¿verdad? Es como algo en lo que uno tiene que aprenderse muchas reglas y así, pero por decir, si ustedes empiezan desde sabérselo del sistema, stock y estequiométrico, ya ahí van ganando, porque ya sí saben que el stock es cuando hay un metal y el estequiométrico es cuando son dos no metales, ya con eso les queda como un poquito más claro también. Pero sí, eso sería todo, chicos, por hoy. Muchísimas gracias, más bien por conectarse. Perdón por ayer no poderles dar la clase, más bien. Tranquila, más bien Gracias, muchas Sí, no hay profe. gracias. problema, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas Que esté noches, muy que bien. les vaya Buenas muy bien. noches. Buenas noches, ahí les subo el video. Ahí pues. Buenas noches, profesora. Buenas noches.